Muy buenos días, tomémonos un tinto espiritual con el Evangelio del día de hoy. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Luz, Espíritu Santo. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos, Señor, tu sabiduría. Danos inteligencia, danos discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer así solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y a mí, como Dios grande y bueno que eres, y para nuestra salvación. Amén. Vamos a leer del Evangelio de Mateo 17, del 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios, que nos permite tener un nuevo amanecer, que nos permite hoy dirigirnos al Señor, abrir nuestros ojos. Le damos gracias a Dios. Hoy el Evangelio nos pone de presente algo que está claro en la palabra, y no solo aquí en esta cita bíblica, sino que en una anterior, la que leímos el día de ayer. El Señor Jesucristo dice muy claro: hasta Juan llegaron los profetas. Eso lo dijo el Señor muy claro, que hasta Juan habían llegado los profetas. Pues Juan es el cierre. Mira que le está diciendo: Elías vino en Juan, y vino él a renovarlo todo, Juan, y a darle un nuevo comienzo. ¿Cómo así? ¿Qué comienzo le dio Juan? Pues con Juan se introdujo el bautismo, y el bautismo es ahora el inicio de la vida en Dios, en Cristo. Porque es por el bautismo donde nosotros sepultamos el pecado, el linaje del que traemos de Adán y Eva. Y es allí donde comienza nuestra historia con Dios, porque nos hacemos partícipes del reino de los cielos. Somos ciudadanos del cielo cuando nos bautizamos. O sea, comenzamos a ser parte de lo que es a ser escrito en el libro de la vida y de los hijos de Dios, es cuando somos bautizados. Antes no. Entonces Juan vino a introducir eso. Y Juan vino a cerrar, porque esa era la tarea de los profetas, anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan fue el que le dijo a los discípulos de él: he ahí el Cordero de Dios, el cual no soy digno ni desatar las sandalias. Y él tiene que aparecer para yo disminuir y él crecer. Yo vine a abrir camino en medio del desierto para anunciarlo a él. Entonces con Juan terminan los profetas, porque esa era la finalidad de los profetas, sobre el anuncio y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya no existen profetas. Por eso, si ustedes van a un lugar donde una persona se llame profeta, pues esos son títulos que ellos se pusieron. Dios no les ha dado esos títulos. Son usurpadores de títulos, como hoy encontramos gran cantidad de personas que usurpan títulos. Resulta que tenemos hoy que hay personas que van, un día tuvieron una experiencia con el Espíritu, Dios en su misericordia que los quiere rescatar, que los quiere abrir sus ojos, tuvieron una experiencia espiritual, unos más fuertes que otros, pero tuvieron una experiencia, unos con obras milagrosas, otros no. Pero Dios utiliza diferentes formas para hacerte abrir los ojos y que tú llegues a la fe y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y que una sea más fuerte que otra no significa que eso te va a hacer a ti más grande en el reino de los cielos, porque eso no es así. Dios utiliza distintas formas para hacernos abrir los ojos. Entonces hay muchas personas que tuvieron experiencia, fueron, hicieron un cursito de Biblia, de teología, entonces ya como tienen esa experiencia y tienen ese conocimiento, entonces ya dicen: somos ministros. Se hacen llamar ministros. Entonces otros se hacen llamar profetas. ¿Por qué?
porque algún día el Espíritu Santo les anunció sobre algo que iba a suceder en la vida de ellos, o porque imagínense, le llaman profeta a una persona que va y le anuncia a otra persona: Dios te va a bendecir con una casa, Dios te va a llevar a viajar a un lugar, Dios te va a llevar y te va a conseguir un trabajo. ¿Usted cree? Imagínense un profeta en esa situación, de profetizando esas cuestiones para él. No, señor, eso no es la tarea de un profeta. Un profeta tenía una dignidad mayor. Además que los profetas, usted hágale estas 4 preguntas al profeta y mira a ver quién las tiene hoy en día. Con este filtro usted sabrá quién es profeta o no. Primero, los profetas escuchaban directamente la voz de Dios. A esos que se llaman profetas, pregúntale: ¿usted escucha la voz de Dios? Ellos escuchaban directamente la voz de Dios. Número 2, los profetas eran enseñados directamente por Dios. Ellos no los enseñaban en ninguna escuela, ni ninguna palabra, ni ningún rollo, ni tenían un maestro que les enseñaba. No, era directamente el Señor el que los enseñaba. Pregúntales a ellos cómo aprendieron sobre Dios. Ah, no, yo fui a una escuela de teología. Ah, entonces tú no eres profeta. Los profetas los aparta Dios y es Dios el que les enseña. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaban solo lo que Dios les mandaba anunciar. Entonces ellos no estaban con los escribas ni con toda esta gente del templo aprendiendo. No, Dios los apartaba, les enseñaba. ¿Por medio de qué? Revelación, y Dios se les manifestaba y les enseñaba y les dictaba todo. Otra, los profetas tienen muchas experiencias directamente con Dios. En visión lo han visto, han estado en su presencia. Bueno, no han estado en su presencia, pero lo han visto, han tenido una experiencia muy cercana con el Señor. Pregúntale a ellos si han tenido una experiencia donde han escuchado la voz y han podido ver al Señor. No, simplemente un día tuvieron una experiencia como podemos tener tú y yo. Y ellos hicieron un estudio y comenzaron. Que tú tengas una revelación del Espíritu, una profecía del Espíritu, eso no te hace profeta. Eso no nos hace profeta. Que nosotros podamos tener una revelación del Espíritu sobre algo que va a suceder en una persona, o algo que va a llegar a la vida de una persona, eso no nos hace profeta. Eso simplemente son ¿qué? Un don de profecía. Tienes don de profecía, ¿ya? Don de revelación que te da el Espíritu Santo. Pero eso no te hace profeta. Y tercero y cuarto, la más importante, dígame qué profeta. Todos los profetas sirvieron por amor, guiados directamente por el Señor, anunciaban solo lo que el Señor mandaba y eran despojados de todo vano interés. Ellos estaban apartados. Ellos eran apartados por Dios. Eran un instrumento solo para Dios y ellos no vivían de la riqueza. Dígame usted que hoy de esos profetas anuncia si están enriqueciendo con la moneda de la gente. Dígame quién vive anunciando el reino de los dioses gratuitamente, de los que hoy se hacen llamar profetas. Entonces hoy no dejen ustedes engañarse de ninguno. Todo el que venga con la palabra profeta es un impostor. Todo el que sea un sacerdote que se levante y diga soy profeta, ese es un impostor, se puso ese nombre. Sea de esos hoy que se hacen llamar profetas, de esos pastores que se llaman, son unos impostores. Y si están sacando dinero a la gente, mucho más, huyan de ahí, porque ese es el modus operandi de los falsos profetas. Van a trasquilar las ovejas en busca de sus riquezas de cada uno de ustedes. Entonces, el Señor viene a anunciarnos hoy. Ya Juan el Bautista, ya Elías en Juan el Bautista, ya vino, ya anunció, ya estamos en este nuevo tiempo. El bautismo es esencial en nuestra vida y solo debe ser suministrado por los ministros de Dios, o sea, los sacerdotes. Los otros bautismos de otros no tienen validez ante Dios. Y ojo, que un segundo bautismo es pecado ante Dios, porque el Señor dio un solo bautismo. Un solo bautismo. Eso de que yo me bautizo hoy aquí en la iglesia católica, entonces ahora me voy para la iglesia protestante y allá me dijeron que porque me bauticé pequeño no estoy bautizado. Ojo, cometes gran pecado allí, porque es un solo bautismo y el único ministerio válido es sacerdotal. Las otras personas pueden orar por otros para que se sane, se libere y puede suceder, pero eso no los hace ministros. Entonces, hoy el Señor nos anuncia, ya vino Elías. ¿Quién falta? Falta es que venga nuevamente el Señor. Porque Juan vino a abrir el camino al Señor. El Señor ya ascendió y está pronto su venida. Por eso debemos estar apercibidos. Tenemos que estar preparados. Debemos vivir cada día, buscar tener cada día una vida llena del amor de Dios.
para ser felices y para dar lo que el Señor nos ha pedido que demos.